Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Buen día, ¿cómo andan? Esto es Alerta en la City, 10:03 de la mañana, 10 grados la temperatura, está para un guisito, arranca la época del año que a la gente de Alerta en la City le gusta. ¿Cómo andás, Agustín Jamele? Buen día, Lean, buen día a la gente del otro lado. Vos dijiste está para un guisito, yo iba a usar otra palabra, pero nos banearían de YouTube por la palabra que iba a usar, así que mejor que no lo voy a usar. Realmente mucho frío, ahora levantando un poco con sol, pero sí, llegó... Hacete cargo de esta temperatura. Te pido por favor que te hagas cargo de este frío. Bueno, me puedo hacer cargo del frío, pero no me puedo hacer cargo del invierno que estamos viendo en los mercados financieros. ¿Viste lo que empezó a pasar ayer, en realidad el miércoles, con la medida de Donald Trump de imponer aranceles recíprocos? Acá en Alerta en la City te venimos explicando qué implica esos aranceles recíprocos. Bueno, ayer vimos el impacto en los mercados financieros, ¿no? Fue la peor rueda en Wall Street desde marzo de 2020. Escuchaste bien, desde el inicio de la pandemia que no tenías una jornada que los mercados financieros caían tanto. El Nasdaq, que es el índice tecnológico que agrupa las principales empresas Big Tech de Wall Street, cayó casi 6% en un solo día. Estamos hablando de trillones de dólares que se perdieron en el mercado financiero. El S&P cayó más de 4%. Pegó también en los activos financieros argentinos, en acciones y en bonos, pero no tanto, ¿eh? Los bonos cayeron 2%, hay algunas acciones en Wall Street argentinas que sí cayeron 10%, como Globant, pero no pegó tanto en los activos en la plaza local, si bien fue una jornada negra, un jueves negro. Todo rojo el panel general, el panel líder, el panel en Wall Street. La verdad que fue un día muy difícil para los que invierten en la bolsa. Sí, ya se venía charlando y de hecho tenemos 2 entrevistas en el canal de YouTube que pueden encontrar sobre todo el tema arancelario de Trump, que recién lo hablábamos antes de arrancar el programa. Una de las teorías es que necesita una depreciación del dólar y para lograrlo básicamente tenía que romper todo. Bueno, realmente lo rompe, ayer se rompen todos los mercados, muy fuerte en China, también en Asia, bueno, hoy abriendo también a la baja. Veremos cómo termina a largo plazo para la Argentina porque, y esto lo vamos a estar charlando en una muy buena primera entrevista que tenemos, en estas situaciones muchos inversores lo que hacen es se van de activos de riesgo como son las acciones y demás a cuestiones más conservadoras. Bonos del Tesoro de Estados Unidos. Exactamente, bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que hace que países en vías de desarrollo pierdan inversión, ¿no? Porque es como diciendo, bueno, acá no voy porque hay mucha volatilidad. Argentina, por ejemplo, ya tiene más volatilidad encima, así que me voy, o por lo menos capaz reduzco mis inversiones. Así que para el gobierno, más allá de que festejaron el 10%, a Argentina le tocó 10% de arancelario, más allá de que se festejó también que tenga 10% en Brasil, porque si Brasil de repente tenía mucho más y devaluaba, podía llegar a ser una complicación para la Argentina. Vamos a ver cómo pega a largo plazo en un gobierno que está muy apalancado en tratar de lograr inversiones del exterior, y inversiones fuertes. Parece en este contexto donde se empieza a romper todo, donde las bolsas empiezan a estar muy volátiles y muy para abajo, no ser el ambiente más apropiado para que vengan grandes inversores a un país en vías de desarrollo o con mucha turbulencia todavía. Así que a largo plazo me parece que a Argentina le puede llegar a costar. Sí, eso en la faceta de Argentina, ¿no? En la faceta sistémica, el riesgo es que la economía de Estados Unidos y también la global entren en recesión. Una recesión obviamente va a impactar en todos los países, incluida la Argentina. ¿Por qué? Porque si tus compradores de materias primas y de exportaciones están en recesión, te van a comprar menos productos. Y eso significa que van a ingresar menos dólares vía exportaciones a la Argentina y a las reservas del Banco Central. Estados Unidos decidió poner aranceles diferenciados. Como decía Agustín, gran parte del hemisferio occidental de América Latina tiene un 10%, salvo algunas excepciones como Venezuela. Pero la gran mayoría de países 10%. La mayor cantidad de aranceles fue para Asia.
Y a veces es interesante hacer doble clic. Vietnam recibió 46% de aranceles. ¿Qué empresa está instalada en Vietnam y hace la gran mayoría de su producción? Nike, que fabrica calzado y ropa deportiva en ese país. ¿Qué pasó ayer con Nike? Se cayó 14% en la bolsa y ahora esta mañana, viernes, en el pre-market está cayendo aún más. Otras empresas que tienen localizada su producción en Asia son Apple. Apple ayer cayó 9%. China recibe un 34% de aranceles. Bueno, China tomó esta mañana una decisión: retaliar las medidas de Estados Unidos y aplicarle 34% de aranceles a todos los productos de Estados Unidos que ingresan a China. Así que la guerra comercial escala y esto seguramente lo que vamos a ver hoy, viernes, en los mercados financieros es otra jornada negra, otra jornada bajista. Atención con estas medidas de represalias comerciales porque el conflicto escala y seguramente esto va a tener malas consecuencias para la economía global. Bueno, en un ratito un analista te va a explicar todo esto, pero aparte te va a dar algunas claves de en qué me conviene invertir en este contexto, qué cartera defensiva me puedo armar para cubrirme de todo lo que está pasando. Me conviene comprar acciones, conviene bonos del Tesoro de Estados Unidos, voy a cubrirme con oro. Voy a los ladrillos, tal vez algún metro cuadrado, como hemos hablado aquí en Alerta en la City con Candela Contreras. Bueno, vamos a intentar armarte una cartera defensiva para que puedas soportar ese momento. Solo una cosita más para agregar a lo que decías vos de tema China. El año pasado las importaciones de China a Argentina aumentaron 100%, ¿no? En un gobierno que quiere abrirse a las importaciones. Bueno, momento de pensar que si China no va a poner más sus productos en Estados Unidos, algo que hablamos en la entrevista de la semana pasada, ¿a dónde los va a ir a buscar? ¿A dónde los va a ir a poner? Porque la producción va a seguir. Bueno, América Latina es una posibilidad, Argentina es una posibilidad. ¿Cómo impacta eso a la producción local ya golpeada y con un consumo y con un gobierno tratando de bajar precios que por vía importación para competencia podría bajar? Bueno, pero ¿cómo va a pegar en el trabajo, en cuestiones laborales? Se viene varios meses conflictivos donde va a haber que maniobrar en un contexto que ya no es el de antes, cambió radicalmente y de hecho Donald Trump lo hace adrede, o sea, quería cambiar el contexto. Argentina, en la posición que tiene, va a tener que enfrentar ciertos conflictos, a estar muy atento a lo que viene en los próximos meses. Yo también me pregunto si los aranceles que ahora China le aplica a Estados Unidos van a beneficiar a algunas exportaciones a Argentina. Estoy pensando en soja o en carne, que China le compra a Argentina, le compra a Brasil, también le compra a Estados Unidos. Digo, ¿China va a dejar de importar productos de Estados Unidos de alimentos y eso beneficiará a Argentina? Está por verse también. Mucho para ver, para analizar, porque también ahí hay cuestiones de que algunos alimentos, por ejemplo, de Argentina, el tema huevos, por ejemplo, en Estados Unidos está muy complicado. Bueno, Argentina, por el tema de la gripe aviar de hace casi 10 años, no puede exportar a algunos países. Entonces, se viene un cambio de casillero. Esto es como medio un tech que de repente agarraron, sacaron todas las fichas y a repartir de vuelta. Veremos cómo va, pero bueno, interesante para seguir. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre medios de pago. Están pasando muchas cosas. Te venimos contando también en el programa que se abrieron los medios de pagos en la red de transporte público. ¿Ya pagaste con tarjeta de crédito el colectivo? Yo pagué, no, el colectivo no, el subte. El subte, bueno. El subte, y de hecho ya me peleé con empleados del subte. No, ¿por qué? Y porque hay algunas estaciones donde hay un solo molinete y a veces no funciona. Que no me dejaban, yo quería pagar con tarjeta de débito y no me dejaban pasar. Y me retaba la empleada diciéndome que yo tenía que salir con la SUBE. Y yo le dije que no tenía que salir con la SUBE. Y después me quejé con Emova también, porque dije, no puede ser que pongan un solo molinete y no funcione. Ahí ya usaste tus vínculos. Y sí, ahí agarraste y chapeaste y dijiste... Pero porque me enojé mucho porque me fui caminando. Vamos a tener una segunda entrevista donde esto se lo podés preguntar, porque hay una cuestión de incentivos a usarlo y es real que en algunas estaciones hay un solo molinete y se hace una fila tremenda. Pero agregado a eso ya hay algunas líneas de colectivo, por ejemplo la 34 que pasa por acá cerca en Juan B. Justo, que podés pagar. Yo ya pagué con tarjeta de crédito, así que nada, se está ampliando. Vamos a hablar con... Yo te voy a decir una cosa, vos no hablaste con él todavía, ¿no? No, todavía no. Una de las personas que más sabe de medios de pago en la Argentina, realmente. El único problema que tiene es que es de Boca, pero bueno, eso lo dejaremos afuera de la entrevista. De fútbol con él no vamos a hablar. No vamos a hablar, sobre todo porque bueno, esta semana viste que arrancó una copa importante y demás, y ellos no están, así no, que... yo me fijé a ver si jugaba o no jugaba y no lo encontré, no sé, Fox tal vez los está discriminando. Por eso, así que ese tema lo dejamos, si ya está viendo le mandamos un saludo, le vamos a dejar ese tema de lado, pero para todo lo que es medios de pago, realmente una gran entrevista para saber todo lo que está pasando y todo lo que viene. Bueno, arrancamos de esta manera Alerta en la City hasta las 11 aquí en Radio de LED. Quédate que venimos con mucha más información.
But you're mistaken if you're thinking that I haven't been cold before. As you bit into your strawberry lace. Seguimos con Alerta en la City. Te decíamos, el mundo está complejo, el riesgo geopolítico llegó a los mercados financieros, la decisión de Donald Trump de escalar la guerra comercial, de aplicar aranceles recíprocos a todos los países que comercian con Estados Unidos en distintas escalas. Los mínimos aranceles son del 10%, como los que tiene Argentina, Chile y Brasil. Los máximos llegan incluso al 48%, principalmente en la zona de Asia. Países como Camboya, Vietnam, son los que más sufrieron estos aranceles. Bueno, eso repercutió ayer fuerte en Wall Street, en los mercados financieros, se debilitó el dólar, cayeron muy fuerte las acciones, cayeron también los rendimientos de los bonos del Tesoro. Parece que no hay un lugar donde cubrirse para aquellos que invierten y que quieren tener su patrimonio resguardado. Para hablar un poco de esto, tenemos en comunicación a Jonathan Konopel. Jonathan es asesor en planificación financiera e inversiones. Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Dario y Agustín Jamele, ¿cómo andás? Hola, buen día, Leandro. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, esperando que abran hoy los mercados, ¿no? Ayer fue un jueves, decíamos, negro, porque por lo menos desde marzo de 2020 que no había una rueda tan bajista, o sea, donde se cayera tanto el Nasdaq, el S&P 500, Dow Jones. Bueno, y eso implica un cimbronazo fuerte para los inversores. ¿Cómo viste vos la rueda de ayer y qué creés que va a pasar en el corto plazo? Bueno, por supuesto que no es un movimiento común el de esa caída de las acciones en un solo día. Esto se da solamente cuando hay una sorpresa muy grande, como fue en este caso, para las tarifas que fueron diferentes a lo que se esperaba o estimaban en algunos casos, ¿no? La verdad es que yo siempre digo que es muy difícil, diría imposible, predecir el corto plazo para este tipo de inversiones como las acciones que son tan volátiles o bonos de más largo plazo, ¿no? Por supuesto que para el que mantiene una cartera de inversiones y está acostumbrado a cierta volatilidad, pero no de esta magnitud, lo puede poner un poco nervioso o asustar, pero siempre hay que tener en cuenta que este tipo de inversiones no son para estar mirándolas todos los días o estar pendientes de lo que pase en unos pocos días, ya que hay que hacerlas pensando en lo que puede pasar en los próximos años, mucho más que en los próximos días. Entonces vos para días como ayer, primero, ¿qué recomendás? Hacer la tarea previa es esto de planificar, de buscar un horizonte de largo plazo, pensar bien cuáles son tus objetivos. Y cuando suceden días como los de ayer, no abrir la comitente. ¿Esos son tus consejos? A ver, planificar antes que nada siempre es importante, ¿no? Aquellas personas que hace 2 semanas invirtieron un dinero que pensaban usar dentro de unos días o dentro de un par de meses, creo que no deberían haber invertido en acciones, más allá de que las siguientes 2 o 3 semanas pueden subir o pueden bajar, pero es algo totalmente azaroso y algo que no pueden predecir, ¿no? Para que se den una idea, 1 de cada 3 meses en promedio caen las acciones del mundo, también pasa con los bonos de largo plazo o las carteras diversificadas de bonos y acciones. La volatilidad es algo normal cuando uno puede entrar y salir tan fácil y en este tipo de inversiones que todos los días tenemos un precio. Pero bueno, aquellos que invirtieron de forma bien diversificada en bonos y acciones, pensando que quieren que su dinero crezca durante los próximos 3, 5, 7 años, la verdad que no deberían por qué preocuparse por lo que pasa en unos pocos días, ¿no? Hola Jonathan, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Quiero destacar algo de tus redes sociales, que invito a la gente que escucha que te siga en Twitter, que vos sos
bastante, no quiero decir fundamentalista, pero sí de largo plazo, de organizar, de quizás ser un poco más, entre comillas, conservador, pero pensando en planificaciones más a futuro. En este momento eso parece estar en auge ahora, ¿no? Digo, está todo tan volátil y no se sabe qué va a pasar, que de hecho muchas carteras grandes internacionales están pasando a instrumentos más conservadores. En ese contexto, ¿qué recomendarías vos? Digo, ¿qué instrumentos quizás más conservadores, más defensivos o por lo menos que reduzcan la volatilidad que hay en este contexto puede acceder una persona desde Argentina? Bueno, ahora invertir a largo plazo es básicamente la forma más fácil de poder conseguir mejor rendimiento y con más seguridad sobre los ahorros de uno, ¿no? Entonces, no se trata de que todos tengan que invertir a largo plazo, sino de usar las inversiones adecuadas para el plazo que uno va a invertir. Si uno está pensando en invertir ahorros que puede tener que usar en 6 meses o en un año, seguramente no iría y compraría un departamento, ¿no? Sabe que tiene muchos costos para entrar, para salir, no sabe a cuánto lo va a poder vender en 6 meses o en un año. Lo mismo pasa con los bonos y las acciones. Hay algunos bonos de muy corto plazo, hay fondos de inversión que nos permiten diversificar en muchos bonos de corto plazo, que nos van a dar un rendimiento mucho más seguro y nos van a dar mucho menos volatilidad sobre nuestros ahorros en los próximos meses y que pueden utilizar aquellos que o no quieren ver tanta volatilidad o están invirtiendo a corto plazo. Entonces, es mejor que usen este tipo de instrumentos, ¿no? En resumen, bonos que venzan dentro de poco tiempo, de corto plazo, o fondos de inversión que inviertan en estos bonos. Aquellos que sí ya inviertan un ahorro que no piensan usar por varios años, ahí sí ya pueden ir a las acciones y bonos de más largo plazo. Pero incluso en eso te pregunto porque a veces, y sobre todo en este contexto actual, en esta modernidad donde hay mucho de hay que hacer mucha plata rápido y en poco tiempo y está como esta efervescencia, sobre todo en redes donde de vuelta vos mostrás otra línea, ¿no? Hay un montón de gente en redes como más diciendo, mira la plata, acá la tengo, qué sé yo, vos llevas otra línea, recomiendo que también hay muchas historias que vas contando de gente que se te ha acercado para ver cómo invertir a largo plazo. ¿Cómo tratar de evitar el FOMO, ¿no? Esto del miedo a perderse algo que está pasando ahora, que está mucho, y decir, bueno, me estoy perdiendo grandes ganancias o estoy pensando a largo plazo, pero esto es mucho tiempo. Digo, también hay algo de las emociones, me imagino, en un contexto tan complicado como este que hay que manejar. Lean lo decía, tipo, no abrir la comitente todos los días, ¿no? Algo que capaz es como que ahora uno lo quiere ver todo el tiempo, digo, hay algo de eso también. Bueno, a ver, la verdad es que sí, lamentablemente en las redes sociales muchas personas se muestran como que hay formas de hacer mucho dinero fácil y rápido y a veces la bolsa lo muestran como algo para eso, cuando la verdad es que los que más invierten en la bolsa son aquellas personas que invierten para su retiro o jubilación, por ejemplo, los fondos de pensión de los países más desarrollados se invierten en la bolsa, en bonos y acciones, y en general la mayoría de las personas hace su dinero en su profesión principal, en su trabajo, ¿no? Entonces, es bueno considerar que estas inversiones son para hacer rendir un poco más esos ahorros, para que no pierdan valor con la inflación y para que puedan crecer mientras uno va trabajando y ahorrando. De hecho, hay muchos estudios que muestran que incluso la mayoría de los millonarios fue personas que se dedicó a su profesión durante 20 o 30 años, la mayoría alrededor de 27, 28 años, y durante muchos años ahorró e invirtió de forma segura, diversificando bien todos los meses, ¿no? Entonces, es más una cuestión de constancia y mantener una disciplina de ahorrar e invertir que de tratar de ganar mucho en poco tiempo, que eso solamente se dan casos muy excepcionales, que lamentablemente son los que más salen en los medios de comunicación, en las noticias o en las redes sociales, pero no es como la mayoría de las personas que llega muy lejos a nivel económico logra hacerlo. Jonathan, y te saco un poquito de eso que es planificación para preguntarte qué activos ves como defensivos en situaciones similares a las que estamos viviendo ahora. Pienso, ¿conviene ir a lo seguro, comprar oro, ladrillos, bonos del tesoro? ¿Cuáles son los activos más financieros más defensivos en contextos de crisis? Bueno, cuando una persona quiere evitar ver caídas grandes, bueno, por un lado el oro tiene mucha volatilidad, es algo bastante similar en realidad su precio a cómo se mueven las acciones del mundo. Pero, por ejemplo, utilizando
ya sea bonos del Tesoro de Estados Unidos, que dan un rendimiento, pero de corto plazo, no bonos que venzan dentro de 10 años, sino bonos del Tesoro de Estados Unidos que vencen dentro de unos meses o dentro de 1 o 2 años. Si lo que quiere en realidad es cubrirse frente a la inflación de nuestro país, de Argentina, debería usar bonos en pesos que venzan dentro de poco tiempo, que le den una tasa de interés que se relacione más con la inflación de nuestro país que de otros países. Y por supuesto, ahora el ladrillo la verdad es que tiene varias desventajas en el sentido de que no todas las personas pueden diversificar en muchos inmuebles, en muchos países, por una cuestión de capital necesario, ¿no? Y la verdad es que muchas veces los inmuebles en un país han caído 30, 40% en términos de poder adquisitivo. Entonces, no lo metería dentro de las inversiones seguras o defensivas, como si una cartera bien diversificada, ya sea de bonos de muy alta calidad, de empresas muy reconocidas y de corto plazo, o de quienes pueden emitir los pesos, que básicamente el gobierno argentino, con bonos en pesos de corto plazo. En esta semana se habló mucho por la volatilidad de Estados Unidos, por todas las políticas que está tomando Donald Trump, de hacer un versus, por ejemplo, con Europa, como continente que podría estar más estable, con algunas economías como por ejemplo la alemana, que va a estar más expansiva en el sentido de emitir deuda para poder generar más inversiones y demás. ¿Ves en Europa, porque siempre uno habla mucho de bono del Tesoro americano, ¿no? Como opción de resguardo en estos acontecimientos? Pero ves otras regiones, capaz la europea, como una posibilidad, como por lo menos para ponerle un ojo. Sí, ahora, más allá de la oportunidad de qué economías se van a desarrollar más durante los próximos 5 o 10 años, al principio, ayer cuando hubo esta noticia de las tarifas, parecía que iba a ser muy impactado el mundo emergente, países emergentes como India, China o similares, pero la verdad es que cuando uno ve cómo se movieron los mercados, las acciones de estos países cayeron menos que las de Estados Unidos, porque hay otro factor muy importante a tener en cuenta que es, bueno, cuánto de esto ya está metido en precios y cómo están las valuaciones. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, cuánto valen las acciones de Europa o de países emergentes, ya estaban muchísimo más baratas que las de Estados Unidos. Entonces, aunque les impacte más, o sea, una noticia más negativa para ellos, pueden ser una mejor oportunidad desde el lado de las inversiones porque ya estaban mucho más baratas, ¿no? Las acciones al estar mucho más caras de Estados Unidos, con valuaciones mucho más optimistas, el impacto fue mucho más duro recientemente. Jonathan, para ir cerrando, te quería preguntar, vos asesorás a muchas personas de cómo invertir, planificar su patrimonio, incluso armarse su jubilación en un contexto en el cual vivimos en Argentina, donde las jubilaciones son muy bajas y los que estamos en el mercado laboral no sabemos si cuando nos vamos a jubilar vamos a tener una jubilación o no. Te quería preguntar dos cosas. Uno, ¿cómo quebrás la barrera con un nuevo cliente de ganarte la confianza? Digo, cuando uno habla de dinero y de patrimonio, son temas muy sensibles y muy importantes para las personas y confiar en un tercero es todo un desafío. Y dos, ¿qué elemento juega la educación financiera? Es decir, que esa persona no solo invierta, sino que aprenda de la mano de tus consejos, tu asesoramiento y que se empiece a meter en un camino de educarse mientras va invirtiendo. Bueno, a nivel de confianza, la verdad es que parte del trabajo de un asesor es la privacidad que otorga a sus clientes, ¿no? De hecho, nosotros toda la información que tenemos nuestros clientes solamente queda entre nosotros, no acceden otras personas y la mantenemos bajo la más estricta privacidad que pueda haber, ¿no? Es secreto profesional. Ahora, cuando hablamos del tema de educación financiera es algo muy importante. Lamentablemente, si uno trata de aprender solamente por lo que muestran algunos influencers en redes sociales o lo que venden las películas o anécdotas de alguna gente conocida, esto muchas veces no es parámetro de lo que en verdad pasa o de las formas seguras de invertir. Entonces es muy importante que haya educación financiera, sería buenísimo que esté en todos los colegios desde muy chicos, en todas las universidades. Después de todo, los profesionales de todo tipo tienen que manejar su dinero, no solamente tienen que saber cómo ganarlo, sino cómo administrarlo, cómo ahorrar y cómo invertirlo para el día de mañana poder trabajar menos o poder tener una jubilación que no dependa solamente de la del gobierno. Entonces la educación financiera es muy importante para aprender no solamente cómo funcionan los instrumentos, qué es un bono, una acción, un fondo de inversión, cómo se diferencia de una inversión inmobiliaria,
sino también cómo identificar qué tipos de inversiones usar para cada objetivo que tiene cada uno y cómo invertir de forma segura. Hay formas muy seguras de invertir en bonos y acciones y muchas formas que no lo son y que terminan siendo muy azarosas o como ir al casino, básicamente. Por eso es muy importante la educación financiera. Una vez escuché que invertir es, en definitiva, vos lo que haces es gestionar riesgo. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Estás de acuerdo con eso, Jonathan? En realidad no, no tanto, porque si bien, a ver, depende del concepto que uno tome de riesgo. Muchas veces se habla de riesgo como volatilidad, ¿no? O como o cuánto uno puede perder o cuánto uno puede ganar. La verdad es que yo creo que las inversiones que terminan siendo más rentables terminan siendo las más seguras, ¿no? Porque muchas veces cuando uno asume demasiados riesgos, tarde o temprano tiene una pérdida grande que después es muy difícil de recuperar. Entonces creo que invertir es mucho más poner a trabajar los ahorros, y saber cómo invertir es saber cómo poner a trabajar esos ahorros para uno de forma segura y sin tener que dedicarle demasiado tiempo, porque si no en realidad está teniendo un segundo trabajo mucho más que poner a trabajar los ahorros para uno. Perfecto, estamos hablando con Jonathan Konopel, es asesor en planificación financiera e inversiones. Síganlo en redes sociales, como dijo Agustín, en Twitter o en X está como @JKO, que son sus iniciales, Finanzas, JKO Finanzas. Está muy bueno porque es la contracara de todos los que te dicen que te vas a hacer millonario rápido. Básicamente Jonathan dice, tenés que laburar, tenés que ser disciplinado, tenés que planificar de acá a varios años. Y son conceptos que no están de moda, pero está muy bueno difundirlos. Muchas gracias, Jonathan. No lo van a ver a nunca a Jonathan diciendo masivo bro ni nada de eso. No. Es todo lo contrario. La contracara. La contracara de todo eso. Menos mal que hay gente como Jonathan en redes. Exactamente. Te mando un abrazo, Jonathan, que estés bien. Muchas gracias. Que estés bien, buen fin de semana. Bueno, interesante la nota, Super. porque hay un camino de inversiones donde te das cuenta que no es un casino, no es una timba, que podés planificar a varios años de forma conservadora, de forma segura y sin bronazos como los días de ayer vas a tener, pero si tenés un objetivo trazado a largo plazo, hiciste bien los deberes, seguramente en unos años vas a estar mejor patrimonialmente que hoy. Venimos de un contexto anterior donde muchas acciones, muchos mercados subieron mucho, realmente post 2022, los últimos 2 años, por ejemplo, empresas como Nvidia, si vos estabas invertido en Nvidia, realmente pudiste haber ganado mucha plata, mucha volatilidad. Ahora empieza a cambiar ese contexto, como decíamos, a un contexto donde ser un poco más conservador quizás es una mejor decisión. Me parece que Jonathan va en esa línea y también era interesante hablar con él en este contexto en particular. Totalmente. Y para cerrar, vos sabés que el otro día me vi el documental de Warren Buffett. Obviamente Warren Buffett es el arquetipo del inversor y todos te lo ponen como ejemplo. No lo quiero poner como ejemplo porque nosotros no somos Warren Buffett. No, y aparte tiene como 95 años, sí, viene invirtiendo hace 1000. Me llamó mucho la atención 2 cosas. El tipo invierte desde que es menor de edad y aprendió el concepto de interés compuesto. Esto es que una acción te puede dar dividendo y si reinvertís ese dividendo, tu capital y tu patrimonio va aumentando a lo largo del tiempo, si lo haces sostenidamente en un largo plazo, durante muchos años. La otra cosa que me llamó mucho la atención, el tipo con 90 y pico de años, multimillonario, los días que sus inversiones caen, él desayuna siempre en McDonald's, sale con el auto, para en el automac y compra ahí. Y cuentan en la nota que los días que tiene mal día en la bolsa se compra un menú más barato y los días que sus acciones suben se da algún gustito. Pero ese nivel de disciplina tiene, imagínate los fantasmas que redes sociales te dicen masivo bro y te muestran el Rolex, es cualquier cosa eso. Y solo como para tener un dato, está Warren Buffett en los mayores niveles de liquidez de su vida. O sea, vendió muchísimo a alto precio para estar líquido, previendo que capaz caía al mercado para comprar barato. No digo que hay que hacer eso porque no hay que dar consejos ni nada, pero digo, bueno, si él que es un experto lo venía esperando. Lo venía esperando hace unos meses el amigo Warren, así que chapó, Warren la vio. Vamos a una breve tanda, un tema de música, enseguida volvemos con más Alerta en la City. Ya van como 5 días que no sé nada de vos. Todo más raro que el clima. Pasamos de golpe del frío al calor. No es que no quiera escribirte,
pero no puedo pedirte algo que no te salga del corazón. A ver si puedo calmar mis expectativas. Y si el ego me grita, dejarlo gritar. No es que no quiera llamarte, pero no puedo rogarte por un poquito de reciprocidad. Igual siempre tengo esas canciones que me ayudan a seguir, que a veces se hunden conmigo, oh, oh, y otras me hacen subir. Yo no soy de reclamar, pero me estás tratando un poco mal. Tanto silencio, prefiero escucharte gritar. No es que no quiera llamarte, pero no puedo rogarte algo que no te salga del corazón. Igual siempre tengo esas canciones que me ayudan a seguir, que a veces se hunden conmigo y otras me hacen subir. Igual siempre tengo esas canciones que me ayudan a seguir, que a veces lloran conmigo y otras muchas otras, y otras muchas otras. Siempre tengo esas canciones. 10:35 de la mañana en Alerta en la City, y el momento más difícil para mí en el programa. ¿Qué estábamos escuchando? Las canciones de Viajando a Mercurio. Bien, lo dije bien, vamos todavía. Cuando Cande me hace así, me siento realizado, ¿viste? La felicidad que acabas de mostrar. Sí, pero en serio, para mí esto es un desafío esto, chicos. Entiéndanme. Estábamos hablando recién del contexto internacional que te pega en los mercados, en las inversiones, y queríamos hablar de otro tema, que son los medios de pago y la apertura de los medios de pago en Argentina, que en los últimos meses llegó al transporte, a la red de transporte público, con la apertura para pagar no solo con la SUBE, sino también con otros medios de pago. Pero también hay un montón de cuestiones que están pasando en ese universo, como los pagos bimonetarios, como las propinas digitales. Es decir, desde 2024 para acá es como que sucedieron un montón de nuevos eventos que están revolucionando la forma en la cual nosotros, los argentinos, pagamos. Para hablar de esto, tenemos en comunicación a Gonzalo Plesiti. Gonzalo es director de políticas públicas para la TAM en Mastercard. ¿Cómo andás, Gonzalo? Te saludan Leandro Dario y Agustín Jamelé. Muy buen día, tremenda sorpresa, porque ayer cuando recibí la invitación, voy a contar una pequeña infidencia, ya se empiezan a reír. Por favor. Me comentaron que íbamos a estar hablando de la segunda copa en importancia en Latinoamérica y el debut del Vélez de Guillermo. No, pero ¿quién dijo eso? Yo venía a proponer que vengamos a hablar de la Champions League de este lado del continente, que es la Copa Argentina, y como Boca de fila, pero está bien, cerramos en pagos digitales, me parece muy bien. Es más interesante hablar de pagos que todo lo demás, ¿no? Me parece que es negocio para vos, no sé, pero bueno, como quieras. Yo te defiendo cualquier cosa, a eso me dedico. Gonzalo, me gustaría arrancar justamente por un tema tal vez que no es medios de pago, sino vos sos internacionalista, sos un colega, y en el mundo están pasando un montón de cosas. Te quería preguntar cómo la estás viendo, un mundo con mucho riesgo geopolítico, qué reflexión podés hacer de eso y después nos metemos en medios de pago.
No, la realidad es que todavía es muy pronto después del anuncio de tarifas de Trump para entender justamente hacia dónde va a ir el mundo. Si han visto cómo ha reaccionado los mercados internacionales, no ha sido positivo. Estamos yendo hacia un mundo mucho más cerrado. Cómo van a estar respondiendo países como China, la Unión Europea, justamente a las nuevas tarifas, es algo que está por verse, pero definitivamente el mundo cambió. El globalismo que nosotros veníamos viendo es algo que está en discusión, con la particularidad de Argentina y la relación que pueda llegar a ver con los Estados Unidos o no, pero el mundo cambió. Y me Interesante. parece que eso va a traer desafíos. Interesante esa mirada. Y Gonzalo, vos trabajás en Mastercard, que es una empresa internacional de medios de pago, de tarjetas, muy importante en todo el globo. Y bueno, en Argentina decíamos, están pasando muchas cosas, como esto de la apertura de medios de pago en el transporte. Te quería preguntar, hasta ahora, ¿cómo está evolucionando eso? ¿Ya se puede pagar en el subte, en algunas líneas de colectivo en el AMBA, en el metro tranvía también de Mendoza? ¿Qué estás viendo? ¿Qué rescatás de eso y qué desafíos todavía hay por delante? Hay algo que siempre digo yo cuando empiezo a hablar de esto y a mí me da mucha alegría poder hablar justamente de apertura de medios de pago en el transporte, porque en cierta medida era una deuda pendiente que tenía el sistema de pago para con la sociedad. Durante mucho tiempo nos acostumbramos a pagar con un solo medio de pago, la SUBE, que tenía un montón de cuestiones positivas, pero la realidad es que en el mundo, Mastercard opera en 200 países, en 150 lanzamos soluciones de transporte. En el mundo justamente a lo que se apunta es a que puedan competir los distintos medios de pago de manera ágil, simple y segura. Y me parece que en cierta medida ese famoso 3 de diciembre, donde sale Metrotranvía primero y luego el subte de la ciudad de Buenos Aires, se empieza a cumplir esa promesa. La verdad es que hay un año, en el sistema de pago, hay un año de trabajo anterior, y hoy ya empezamos a ver cómo los frutos de esa competencia que existió en ese primer momento con el lanzamiento del subte en la ciudad de Buenos Aires se empieza a replicar en otros medios de transporte, en otros medios de pago. Esta semana tuvimos anuncio de otro procesador, Banco Nación con Nación Servicios, anunciando que 8 nuevas líneas de colectivo en el AMBA entendido como Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, llegan a estar listas a partir de esta semana. Todo el transporte público en la ciudad de Mendoza, transporte público en Rafaela, en Río Cuarto, y la realidad es que esperamos que esto crezca muchísimo más. En cuanto a eso, es en cuanto, si querés, hacia dónde va a ir la apertura de transporte. En cuanto a la demanda, la verdad es que son números públicos. Estamos viendo un crecimiento muy importante de la demanda. El consumidor eligiendo pagos con tarjetas por las externalidades que tiene justamente el pago con tarjetas. Ya el primer mes, diciembre, pensemos que fiestas, vacaciones, en el subte hay menos movimiento, vimos 2 millones de transacciones como sistema de pago, y eso representa el 10% más o menos de lo que es el movimiento mensual en subte, y eso ha ido creciendo hasta marzo de manera ininterrumpida, con lo cual estamos viendo que más allá de los incentivos que hemos generado del sistema de pago, hay una demanda de los consumidores muy pero muy clara y un crecimiento que se va acentuando. Con la apertura de nuevos medios de transporte eso se va a acelerar definitivamente. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Después hablamos un poco de fútbol también para cerrar, pero antes de eso, quería preguntarte por las particularidades de Argentina, porque lo que se está viendo es un proceso muy rápido, ¿no? En diciembre tuvimos subte, ahora ya tenemos líneas de colectivo y en los próximos meses, por lo que sé, se va a expandir a la mayoría, ¿no? Ahora creo que, no sé si llegan a 10 o estamos como en eso, pero la idea sería que sean todas básicamente, en un proceso muy rápido, y en otras ciudades del mundo lo que se ve que quizás es un medio en particular, digo, como otro tipo de temporalidad. En Argentina lo que se ve es una expansión muy rápida. ¿Qué ventajas tiene eso y qué desafíos también para ustedes? Bueno, de hecho es algo que les dije cuando empezamos a charlar, esta situación de Mastercard lanzó estos sistemas en 150 ciudades del mundo. Pensemos la cantidad de ciudades que ya se lanzaron en la Argentina y hacia dónde se va. Hay 200 municipios en la República Argentina, un poco más, 260 municipios en la República Argentina, y la realidad es que la velocidad para el lanzamiento está siendo muy, pero muy rápida. Tiene externalidades positivas, y es que justamente la gente se acostumbra mucho más rápido a pagar con tarjetas, tanto contactless como a través de billeteras NFC, Google Pay, Apple Pay, modo mercado pago más locales.
pero tiene desafíos concretos. Cómo se desarrolla de una manera ordenada, que el consumidor entienda justamente en qué líneas aplica, en qué líneas no aplica, es parte justamente del desafío. También es verdad que es parte de un proceso que se impulsa desde el propio gobierno nacional de desregulación en cierta medida y liberalización para que haya mayor competencia. Y lo que estamos viendo es eso, son distintos actores, procesadores compitiendo para llegar lo más rápido posible. Y por eso vemos esto que es acelerado y es muy particular de Argentina. Yo no lo he visto en otros países de la región, la verdad. Y es como vos decís, es un medio de transporte o un medio de pago dentro de una ciudad. Acá estamos yendo por todo. Es agresivo, es desafiante. Gonzalo, la experiencia de pagar con tarjeta, contactless o NFC en el subte, la verdad que la experiencia es fenomenal porque es muy cómodo, es muy fácil, es muy sencillo. Pero yo estaba contando hace un rato de que vi una fricción, por lo menos en el subte de la ciudad de Buenos Aires, que hay estaciones que tienen un solo molinete que las acepta y que cada 2 por 3 en algunas estaciones se rompe ese molinete o no se puede pagar en ese momento cuando querés hacer el viaje. Y ahí hay tensión porque no podés pagar, no te deja pasar el empleado, hay discusiones, Emova todavía no puso más molinetes. ¿Cómo se destraba eso para que justamente no tenga fricción el pasajero que quiere pagar, viajar y trabajar? 100%, 100%. De hecho, esto es algo que lo tenemos muy calculado. El periodo de latencia a la hora de hacer un pago en transporte con tarjetas es menor a un segundo. Eso quiere decir, solamente para simplificar, que es más rápido que pagar con una SUBE. Eso es un hecho. El subte de la ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que hoy conviven en mundos separados, el mundo tarjetas y el mundo, si se quiere, SUBE, ¿sí? Justamente en el lanzamiento que va a ser, que se lanzó esta semana, van a empezar a convivir. Yo creo que al final del día, dentro de un mismo molinete, yo creo que al final del día lo que va a terminar sucediendo es que en este periodo de transición entre el lanzamiento y que madure justamente el ecosistema y estas soluciones, vamos a tener esas fricciones, pero en la medida de que eso empiece a evolucionar, van a tender a confluir. Vos vas a tener en un solo molinete absolutamente todas las opciones, que es lo lógico. Digo, cuando a nosotros nos van a escuchar desde el sistema de pagos hablar de interoperabilidad. Y interoperabilidad es eso, cómo removemos barreras para que el usuario pueda elegir libremente y no tenga que ir a un molinete, a otro. Por lo pronto, la solución de corto plazo fue sumar molinetes. De hecho, se han sumado desde diciembre en el lanzamiento a enero 20% más de molinetes que aceptan pagos con tarjeta por la demanda, porque muchas veces vos veías, y esto te pasa mucho cuando vas al subte, veías la cola llena de gente tratando de pagar con tarjeta y los molinetes de SUBE vacíos. Eso es un poco lo que se está tratando de acelerar. La autoridad de transporte tiene y los concesionarios tienen cierta responsabilidad en poder desarrollar eso, pero me parece seguir solucionando con el tiempo. Y Gonzalo, como si abrir al transporte fuese poco, también en el medio viene bimonetarismo, ¿no? De también poder pagar, en este caso por ahora, con tarjetas de débito en dólares, ¿no? Hacia un comercio directamente que se transfieran los dólares. Muy reciente, sé que es un proceso de adopción complejo, de hecho el caso más cercano es Uruguay, entiendo que tampoco es que en Uruguay es masivo su uso, pero está disponible. ¿Qué ventajas ven ahí o cómo viene por ahora esa adopción? Lo primero que tengo para decir es que el 2024 en el sistema de pago fue ultra desafiante. Vos pensás todos los desarrollos que se tuvieron que hacer en solo un año para habilitar nuevos flujos, transporte, propinas, bimonetarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Podría dar mil ejemplos más. Justamente han llevado a trabajar muchísimo y en que estén muchas de estas soluciones que están lanzadas estén en una etapa inicial. Bimonetarismo yo creo que es un ejemplo, es verdad. No hay muchos ejemplos en el mundo de sistemas de pago que a nivel local acepten dos tipos de moneda, para ser completamente honesto. Nosotros tenemos la particularidad y la suerte de que justo del otro lado del río tenemos un país que lo ha desarrollado y que en muchos casos los actores del sistema de pagos en Argentina son los mismos que en Uruguay. Eso ha llevado a acelerar muchísimo el proceso de construcción del riel, porque al final del día lo que se tuvo que construir es una nueva infraestructura de pago a partir de un pedido del regulador de promover justamente esa libertad en el usuario de poder elegir. En Uruguay pasa algo muy, pero muy simple y es que tiene nichos de consumo muy particulares que están relacionados con real estate, inmobiliario, venta de automóviles, electrodomésticos y turismo. Como esos son los nichos naturales.
¿Por qué? Porque tienen un costo muy alto en dólares directo. En Argentina se ha pensado en etapas justamente este desarrollo, más allá de ofrecérselo a todo el mundo, pero hay una evolución natural. Muchos de los comercios que se han empezado a sumar han tenido que ajustar su estructura de costos, contable, tributaria, a una nueva moneda. Y eso no es fácil, eso no sucede un día del otro. No es una cuestión de aprobar una norma o lanzar un producto para que suceda. Pero sí ya empezamos a ver cierta atracción, sobre todo en turismo. En la última semana han lanzado ciertas grandes plataformas, Despegar al Mundo, aceptación de pagos en dólares con débito. Esperamos que se puedan sumar el resto de las credenciales, prepago, crédito. En algún momento hay ciertos desafíos de implementación y regulatorios que deberían ser solucionadas. Y después, la realidad de este flujo es que le queremos dar libertad al consumidor de que pueda elegir pagar con lo que quiera pagar. Si decide que el dólar es una moneda de consumo, perfecto, y si decide que es una moneda de ahorro y reserva de valor, que siga utilizando el riel de pesos, pasa por dar más opciones a los usuarios. Gonzalo, última pregunta. ¿Cuánto falta a vos que trabajás en una empresa global para que acá en Argentina paguemos con la mano, con la cara o con el iris? Es una buena pregunta. Hay una pelea que vengo dando hace tiempo. Digo, en Argentina hasta el año pasado había una norma que obligaba a los comercios a que te manipulen el plástico y te pidan el DNI. Sigue existiendo, tiene 28 años, es la ley de tarjetas de crédito, y dentro de uno de sus artículos promovía eso. Imagínate que ir hacia el pago con iris, ir hacia el pago con la mano, que ya sucede en países como Uruguay, por ejemplo, por dar ejemplos, es difícil. Hemos empezado a desandar el camino de mejorar la experiencia de pagos contactless en Argentina, justamente bajo la premisa de que sea rápido, simple y seguro. El gobierno se ha sumado a esa agenda, ha emitido normas para mejorar eso. Pero la realidad es que, por ejemplo, hoy en Argentina el comercio está obligado a pedirte el DNI. Entonces, ¿cuánto falta? Depende de cambios regulatorios que se traduzcan después en cambios de mercado para poder traer esa tecnología. Traer y que no la puedan utilizar sería una lástima. Entonces, yo diría que a mediano plazo es algo que podría suceder. La tecnología va más rápido de lo que va la regulación. Esperemos que eso pueda acompañar. Estamos hablando con Gonzalo Plesiti, es director de políticas públicas de Mastercard, internacionalista, fueguino, hincha de Boca. Bueno, no puede tener todas a favor, ¿no? Una sola cosa antes de meterme con Boca, que de la misma manera que con Jonathan dije de Twitter, a Gonzalo en LinkedIn tiene artículos muy interesantes escritos por él sobre tema tributario, de cómo eso va a ayudar a mejorar los medios de pago. Así que lo buscan en LinkedIn y encuentran, realmente es muy interesante como el próximo pago que sigue, el paso de generar incentivos del Estado para que los medios de pago crezcan y crezca la recaudación, ¿no? Porque evita también un montón de cuestiones de pagos en negro. Dicho eso, nada, me imagino que Gonzalo muy contento de volver a ver a los mellizos en la Copa Libertadores. No podés decir eso. ¿Por qué no? Dijo él que Es el dolor más grande que tengo en este preciso momento. Quiero mandarle un saludo a varios colegas del grupo Esto es Boca, donde nos peleamos entre anti y pro Guillermo. Es el dolor más grande que tengo. Y aparte, un club como Vélez, nada, están Guillermo, su hermano, tal vez la familia, viéndolo en la calle. No sé si hay mucha más gente. De hecho, es un placer poder saludar Está al Agustín hincha más también. reconocido de Vélez que yo conozco. Una figura. No sé por qué lo hice. El miércoles la cancha estaba repleta viendo un triunfo de Guillermo en Copa Libertadores, ¿no? Porque el último me parece que no ganó. Ya no ¿Vos te acordás del último? No el ganó. último sí, me acuerdo. Lo perdió. En Europa se jugó, ¿no? En Europa se jugó, sí. claro, sí. Así tratan a todos los invitados. Gonzalo, te mando un abrazo. Perdón, que tengas. lo importante es que no pudo con la Ogroneta el domingo. Tenés una hincha de Newell's del otro lado encima. Hice un pequeño research, hay un hincha de River y otro de Newell's. Yo sabía que jugaba completamente de visitante, así que nada. Sacaste un valioso empate. Sacaste un valioso empate, la verdad que mucha información, la verdad que nos dio mucho, así que la verdad que estuvo bien, se defendió bien. Gonzalo, te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana y gracias por estar acá. Muchas gracias. Un abrazo. Chau. Bueno, interesante la mirada de medios de pago. Vamos a empezar a pagar con cualquier medio de pago en el transporte. Ya es una buena noticia. Lo podés hacer en el subte, en algunas líneas de colectivo, pero esto se masifica y seguramente este año lo vas a poder hacer en toda la red pública. Y en mayo se suma QR. En mayo 12 de mayo. 12 de mayo se habilita para pagar con QR. Vamos a ver ahí, porque me parece que el sistema tiene un poco más de fricciones que con tarjeta, pero realmente el que lo haya utilizado en el subte o en el colectivo es muchísimo más rápido.
Hay un video que tengo que es una persona pagando con sube en el colectivo y otra atrás pagando con la tarjeta de crédito y realmente se tarda muchísimo menos. Vamos a un breve tema de música y enseguida venimos con el final de Alerta en la City. Quédate ahí. Estoy flasheando con las ganas de cruzar más que miradas, invitarte a una cena o tomar un café y acabar con el misterio. Y si te pido ir a la plaza o fumar en la terraza, yo no tengo problema, solo quiero saber por qué será que sueño con vos. Te llamé para vernos, te invité a salir, pero vos estabas dando vueltas. Quiero despertar con tu voz y que me mires así para siempre. Esa noche terminaba con las sábanas mojadas, enredado en tus piernas y rozando la piel. ¿Qué hay después de tanto ingenio? Y me despierto por un brillo, fumo el primer cigarrillo. Vos te fuiste a tu casa y volviste con él. O tal vez será otro sueño con vos. Y ya no sé qué hacer para olvidarme de ese amanecer donde te pude besar y tocar tu boca. Y ya Estamos no escuchando Te llamé de Cidernova y hoy pegó todas, ¿viste? Hoy juego de primera, viene y juego de primera. Así que estoy muy contento por eso. Empieza mi fin de semana mejor, porque no me equivoqué con ninguna canción. Muy bien, bueno, bien, sobre todo porque es un fin de semana de frío, todo, así que... Es hermoso este fin de semana, Agustín. Nada, bueno, no sé. Eso lo decís porque sos más viejo, ¿ves? Hace poco cumpliste años, Es- te levantás a la mañana, te pones las Hoy, pantuflas. ¿sabes lo que me costó hoy levantarme? ¿Qué te haces, un mate cocido o un mate? No, café. Yo Café. tomo café a la mañana, Café. sí. Vas a comprar la prensa con la Ese boina. es el chiste que me haces hace ya 3, 4 años. Vas a tener que cambiarlo. Porque la prensa creo que ya no se puede comprar más tampoco. No o sea, sé si se puede comprar. Me yo vas no a lo tener que compro. decir otro diario para Voy a comprar. preparar. Bueno, los activos financieros te decíamos que cayeron mucho ayer, pero también otros activos alternativos. Cayó fuerte el petróleo, también está cayendo hoy. Eso le pega a la economía global porque el mercado está prediciando que se viene una recesión. Argentina exporta petróleo por vaca muerta, hay muchas compañías que lo hacen, YPF, Vista, Pampa, entonces también le pega a las reservas del Banco Central. Hay otros commodities que reaccionaron de otra forma. Por ejemplo, el oro como reserva de valor subió su máximo histórico. Ayer rozó los $3.200, luego cayó un poquito. Pero lo interesante es ver cómo también reaccionaron las criptomonedas y en particular el Bitcoin, que algunos siempre dicen que es como el oro digital. Yo no sé si es oro digital, pero te quería preguntar, Agus, ¿cómo reaccionó a toda esta volatilidad? Realmente hay un movimiento súper interesante que es que no tuvo volatilidad. O sea, recién me estoy acá entrando a ver, está a $82.000, que es más o menos el precio que viene. Y de hecho en las últimas 24 horas no llega a subir 1%, pero está en verde. Las criptomonedas, no, por lo menos Bitcoin y las principales, no tuvieron una reacción, lo cual es extraño porque en general cuando estos movimientos del mercado tradicional se dan, las criptomonedas suelen seguirlo. Me parece que sí una cuestión de que las criptomonedas empiezan a desligarse del mercado tradicional en cuanto a los inversores. Por lo tanto, o sea, Bitcoin no es el oro. El oro es mucho menos volatilidad. Digo, el Bitcoin te puede subir $15.000 o bajar $15.000 en 3 horas. Pero lo que se vio y lo que se esperaba en general, yo esto de seguirlo hace tantos años, generalmente se esperaba como que se liquidara mucha plata, ¿no? Con mucha gente vendiendo. Y no pasó.
Lo cual los analistas lo que están viendo es, bueno, si en un contexto de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, en un activo que es mucho más volátil encima, el piso se mantiene en 80.000, que es lo que venía manejándose, estamos a la vista de un nuevo periodo para este tipo de activos. ¿Cuánto va a subir? Y eso no te lo puede decir nadie, no te lo va a recomendar nadie, pero lo que sí se puede hacer en comparaciones a otros momentos similares, por ejemplo COVID y demás, es decir, bueno, en esos momentos hubo una caída muy abrupta y ahora se está sosteniendo, por lo menos en estas horas, y lo que se ve es que tampoco hay tanta gente hablando de Bitcoin y de criptomonedas, lo cual es correlativo a no está moviéndose mucho. Así que nada, si vos el que esté en ese mundo y demás, sígalo con atención, vea, pero por el momento lo que se está viendo es mucha estabilidad, entre comillas, de por lo menos mantenerse en la franja de precios que venía, algo que sí es raro, realmente no se venía viendo o nunca se vio, sobre todo ante una variación tan fuerte del mercado tradicional. Sí, ayer y también el miércoles lo que vimos es que estaba en la banda entre $82.000 y $87.000, ¿no? Y no se movía mucho de ahí. Y como decís vos, eso no es usual. No es usual que alguien que esté invertido en Apple tenga movimientos más bruscos que alguien que está en Bitcoin. Bueno, yo hoy especialmente si vos comparás justamente esos dos, estás mucho más volátil en Apple, que es una compañía mucho más conservadora, tradicional, bueno, lo que decíamos, que Bitcoin. Realmente es extraño para el sistema. No quiere decir que en 2 días veamos una caída grande, pero yo esperaba incluso bajar hasta casi abajo de 70, digo, en movimientos que se han visto antes. Y realmente que se mantenga arriba de 80, lo que dicen es, bueno, si esta es una línea de soporte, ojo para lo que puede llegar a venir. De todas maneras, va a ser o sea, digo, el cripto no está por fuera de todo el sistema, necesita liquidez, necesita gente entrando con dinero líquido. Lo que se empieza a ver es que eso no va a haber, por lo menos en los próximos meses, así que tampoco esperaría variaciones muy fuertes, pero el hecho de que no haya bajado muestra una etapa, me parece, de madurez distinta a otros años de estos activos. Y cuando ves caídas fuertes, que todavía no la vimos, también cuando hablas con los exchanges locales, te cuentan que hay más volumen de compra. O sea, cuando cae fuerte es cuando los inversores dicen, bueno, este es el momento para comprar. ¿Sabes por qué creo que no está pasando tanto esto? Y con esto cierro. Bitcoin o cripto en general desde sus inicios estuvo muy empujado por el retail, por las personas individuales. Ahora estamos viendo más institucionales. Entonces lo que se ve es mayores fondos de inversión y demás que no te van a vender de un día para el otro como si puede ser un retail que se asusta y vende. Eso solo piensan a más largo plazo. Entonces eso podría estar dándole más estabilidad. También muestra que cripto empieza a ser más un activo de los fondos más tradicionales y deja de estar en el usuario individual que era un poco al que se quería beneficiar cuando se crearon las criptomonedas. Y de esta manera llegamos a las 11 de la mañana, se acaba Alerta en la City, por lo menos el de esta semana. Del otro lado del cristal, Candela Contreras en la producción periodística, Sergio Goldstein en la producción comercial. Agustín Jamele, gracias por estar ahí. No, gracias a vos y bueno, nada, prepárense para los próximos meses que empieza el invierno. Bueno, tranquilo. Quizá no vengo. Estamos en otoño, deja de venir. ¿Puedo renunciar al aire por invierno? Podés mudarte al hemisferio norte. Puedo volver en septiembre, octubre. Sí. Bueno, te esperamos. Hacé vos todo el programa de ahora en adelante. Se vienen meses tranquilos aparte para estar solo. Total. Bueno, nos reencontramos el próximo viernes aquí en Radio LED con más Alerta en la City. Viernes a las 10 de la mañana. Tengan un gran fin de semana. Buen fin de semana. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.